Los Hechos de los Apóstoles nos relatan cómo cada vez más gente va acogiendo esta palabra de Dios, cómo cada vez más se ve la acción del Espíritu Santo. Y hoy hay un detalle interesante, dice que fue en Antioquía donde por primera vez llamaron a los discípulos cristianos. Fíjense que poco a poco se iba viendo lo que diferenciaba a aquellos que acogían esta fe. Por un lado, se reunían en la asamblea cristiana. Se reunían para celebrar la fracción del pan, que así se llamaba al principio la Eucaristía. Y entonces también eran personas que constantemente hablaban de Cristo. Seguramente cuando alguien veía llegar a uno que creía en Cristo, ya decía, ya viene este a hablarme de Cristo. Porque todo el tiempo estaban hablando de Cristo. Todo el tiempo hablaban de esta acción de Dios en sus vidas a través de Cristo. Y por eso los llaman cristianos. Cristianos no son las sectas. Ellos tienen algo de cristianos, un pedacito tal vez de cristianos, en cuanto a lo que es todos los dones que el Señor nos da a través de la iglesia. Ellos tienen algunas cosas y otras no. Por ejemplo, tienen la Biblia, pero no tienen la tradición ni el magisterio que ilumina la Biblia. Si tú le preguntas a un protestante, ¿por qué crees que la Biblia es palabra de Dios? No sabe decir nada. Nosotros sabemos que la Biblia es palabra de Dios porque nos lo enseña la iglesia. Hubo un concilio, o sea, no es algo que me estoy inventando porque estoy diciendo, sí, en el catecismo me lo enseñaron. No, que hubo un concilio en que la iglesia dijo, en la Sagrada Escritura, en estos libros vas a encontrar la palabra de Dios. Obviamente la palabra de Dios es Cristo mismo, Él es la palabra, es una persona. Pero a través de estos libros, nos dice San Jerónimo, quien conoce la Sagrada Escritura, conoce a Cristo. Entonces, es la iglesia la que nos ha entregado la Biblia, la iglesia católica. No puedes tú venir a decir, es que la iglesia es la gran ramera. Y entonces, ¿cómo es la cosa? Si la iglesia te entregó la Biblia, tú dices que es la gran ramera, ¿qué Biblia estás leyendo? La Biblia es la gran ramera. No tiene ningún sentido. Cuando la Biblia dice que la iglesia es la esposa de Cristo. Eso es lo que dice la Biblia. Y no las mentiras que andan diciendo ellos. Nosotros tenemos un padre y una madre. Ellos no tienen padre. Son huérfanos de madre. Tenemos todos estos dones. Y aún así, hay católicos que se avergüenzan de ser católicos, que se avergüenzan de ser cristianos, que cuando viene alguien y empieza a decir es que la iglesia
ha destruido no sé qué, ha hecho tanto daño en la historia y ha hecho esto y lo otro, y te hablan de la Inquisición y te hablan de cómo vinieron y aplastaron las culturas originarias y no sé qué. Puras mentiras. Puras mentiras. La Iglesia Católica no aplastó ninguna cultura originaria, al contrario. Al contrario. Conocemos las culturas originarias de América gracias a la Iglesia Católica. Conocemos las culturas originarias de Canadá, de Estados Unidos, gracias a la Iglesia Católica, porque la Iglesia Católica fue la única iglesia que evangelizó a los aborígenes. Los demás evangelizaban solo a los suyos, no a los aborígenes. Entonces, es una gracia estar en la Iglesia Católica. Y somos los cristianos. Cierto, no somos perfectos, claro que no. Somos débiles, somos pecadores, necesitamos convertirnos cada día. Pero ahí va haciendo Dios una obra. Y la clave está en escuchar la voz del pastor. Si escuchas la voz del pastor y le sigues, tendrás vida eterna. Esto es lo que Él nos ofrece. Vamos pues ahora a bendecir a Dios, a darle gracias por este don que Él nos da.